Buenas amigos de YouTube, damos un nuevo video más de Higher Max. Hoy vamos a hablar de Franco Armani. ¿Quién es? Es un futbolista argentino, juega como arquero y su equipo actual es River Plate. En la primera división de Argentina, es internacional con la selección argentina desde 2018, es el arquero argentino más ganador de la historia. En cual, si encontramos, dice, tras pasar sus divisiones menores, Manchester City debutó en Primera B Nacional de la temporada 2007-2008 con Ferro Carril Oeste y un año después se integró el plantel Deportivo Merlo. En la institución disputó 35 partidos antes de unirse al Atlético Nacional de Colombia. Inicialmente no contó con mucha continuidad en su nuevo equipo, especialmente por destacadas actuaciones de un compatriota, Gastón Pasuti, que lo regalaron al banco de suplentes en los primeros años. Tras la salida de Pasuti, empezó a tener más continuidad, convirtiéndose en pieza clave en los títulos posteriores a obtenidos por el club, tanto a niveles nacional como internacional. Fue incluida en el equipo de ideal de la categoría Primera A de Colombia en las 3 ocasiones, en el equipo ideal de la Copa Libertadores en 2016 y 2018, en el equipo ideal de América en 2016 y 2018. Fue galardonado como el mejor arquero de la categoría Primera A en Colombia en años 2015, 2016 y 2017 y actualmente es jugador de la mayor cantidad de títulos en la historia de Atlético Nacional de Medellín. En 2006 estuvo 745 minutos sin recibir goles en la Copa Libertadores, ostentando la mejor marca para el arquero en la historia de la competición. En 2018 atajó para River Plate, mantuvo una valla invicta de 17 de los 14 compromisos de la Copa Libertadores y fue el arquero con más atajadas en la edición 36, siendo determinado de la mayoría de los encuentros en la que culminaron en el coronación de River Plate por cuarta vez en su historia y la segunda de jugador en la competición. Trayectoria: divisiones menores. Franco Armani surgió en las divisiones menores en el club de su ciudad, Aprendiz Canadiense, Ferro Carril Oeste. 2007, cuando tenía 20 años, todavía vivía en la pensión de estudiantes sin haber debutado en primera, y el club decidió cederlo a préstamo para Ferro Carril Oeste, donde oficialmente hizo su debut profesional. Deportivo Merlo. Para la primera temporada Primera B 2008-2009, Armani fichó por Deportivo Merlo, en el que fue suplente por su primera temporada, disputando solamente 2 partidos opciones de salir del equipo. Durante este año, las lesiones y la época de confianza del cuerpo técnico en el que estuviese a punto de ir cedido del Ferro Carril, aunque finalmente se quedó y formó parte del plantel que consiguió el ascenso a Primera División B temporada 2008-2009, conciliación, y luego que el primer juego del club fuese poco ritmo de la temporada 2008-2009, se consiguió jugando 37 partidos y recibiendo ofertas de la división primera, así como del fútbol extranjero. Luego de tener actuaciones, destacó el renovó por su contrato por un año, quedando ligado al club por 3 años más. No obstante, en el junio de 2010 fue traspasado a Atlético Nacional de Colombia, donde firmó el contrato por 3 años. Atlético Nacional, en la pretemporada de junio de 2010, Atlético Nacional realizó una gira por la Argentina y se enfrentó al Deportivo Merlo. En ese partido su rendimiento fue tan sobresaliente que las directivas del club iniciaron las negociaciones para ficharlo, con el que se dio su traspaso al fútbol exterior. A los 23 años, el acuerdo cerró la temporada definitiva de Armani a cambio de transferencia de la defensa Juan David Bravo y de delantero Osvaldo Blanco. Debutó oficialmente por lesión de Gastón Pasuti en el 22 de septiembre de 2010 en la vuelta de victoria al Atlético Nacional, 5-1 en la vuelta de cuartos de la Copa de Colombia 2010 ante Italia Haití, y al culminar el encuentro del gol quedó 5-5 en la tanda de penaltis, que no pudo atajar ninguno de los cobros ejecutados por Álvaro y Luis Pez, por los que el equipo de Dorado fue a la semifinal contra Millonarios. Para 6 meses restantes de la temporada, en que el fútbol colombiano y su continuidad con el nacional fue mínima, ya que jugó 3 partidos, reapareció en la fecha 17 del torneo de finalización 2010 en la derrota 3-0 frente al Deportes Tolima, y jugó dos partidos más. 11, primer título en la temporada 2011. Franco recibió ofertas para ir a jugar al fútbol venezolano y al estadounidense. Sin embargo, permaneció en el club colombiano. A la apertura, en el que solo jugó 3 partidos, resultó campeón con el club al ganar que los penaltis y el título frente al Esquitat de Bogotá. Durante ese semestre, Armani fue titular de todos los partidos de la Copa Colombia, 10 partidos de la fase de grupo, más los siguientes 3 rondas de torneo. En el segundo semestre también disputó 5 partidos en la liga, para un total de 24 partidos 2011, 2012, nuevos títulos y lesiones. Durante el 2012, el Atlético Nacional dispuso sobre Copa Libertadores, fue inscripto aunque no llegó a jugarla. Pese a ello, sus minutos de la liga fueron mucho menores debido a la poca rotación que realizó Santiago Escobar, quien mantuvo a Pasuti de titular en la liga y certamen continental.
En la Copa Colombiana este año disputó 8 partidos en la fase de grupos, con el que obtuvo 11 partidos en el primer semestre del 2012. Con la salida del campeón Escobar y la llegada de Juan Carlos Osiro, Armani tuvo una misma situación en que pudo llegar, a pesar de venderlo a la Argentina, según la Superliga Colombiana, a comprarlo James Bolina, luego de con primer partido de la Copa Colombia Pesuti sufrieran un desgarro y Franco entró para sustituirlo. No obstante, en ese mismo partido sufrió una rotura de ligamentos cruzados para que ocasionó que perdiera el resto del semestre, lo que ocasionó en el tanto Crismen Bonilla y Vargas fue el primer y segundo portero. Luego por ese club ganó la Superliga Colombiana y al finalizar el año su primera Copa de Colombia. 2013 vuelve a los terrenos y juega de conciliación. 2013 el club fichó a Luis Enrique Martínez como primer portero para cubrir la baja Pesuti. En lo que siguió que luego de rendimiento Martínez fuese irregular en las convocatorias de Bonilla y en la sub-20, Armani fue tenido más de 20 cuentas, jugando algunos partidos por la Copa Colombiana y regresando a jugar por la liga frente a Cúcuta Deportivo en la última fecha de la fase regular en la liga colombiana, siendo figura de atajado un penal que hubiese significado la caída del equipo verdolaga. Luego de ello, Franco no volvió a perder titularidad en todo el terreno, jugando las 9 fechas restantes en la apertura de 2013. Para finalizar su equipo jugó contra Santa Fe en la Idea de Medellín, donde dejó la portería en 0. Y Bogotá fue campeón con el Atlético Nacional del primer semestre del 2013, cuando su equipo derrotó a Santa Fe de Bogotá. Durante el transcurso de ese torneo su rendimiento fue tan sorprendente. Luego, para el segundo semestre, sus minutos en la liga se redujeron a la rotación de su uso Juan Carlos Osiro, quien los usó para jugar la Copa Sudamericana. El 2 de octubre de 2013 alcanzó un récord de 1046 minutos sin recibir un gol, sumando 4 torneos diferentes. A la vez siendo portero con el mayor invicto en el club de Paisa en el fútbol colombiano, uno de los invictos de la Amplios de América. El 17 de noviembre de 2013 Armani se coronó campeón nuevamente con el Atlético Nacional de la Copa Colombiana, aunque dicha final fue suplente de Martínez. El 15 de diciembre de 2013 Armani se coronó nuevamente campeón del Atlético Nacional de la Primera A, cuando su equipo derrotó al Deportivo Cali con la golea global de 2-0, logrando un bicampeonato en la Liga Colombiana y un tricampeonato en el año que sumaba la Copa Colombiana 2013. Luego, a la vez, el 14 del campeonato de la Liga, para el inicio de 2014, el club perdió la Superliga contra Cali. Franco jugó los partidos de ida, recibió 2 goles y de esta no jugó el partido de vuelta. Durante el inicio del semestre, Franco era tenido en cuenta para jugar solo las ligas, mientras que Martínez era titular en los Libertadores 2014. Luego el rendimiento de Martínez en la Copa fue muy irregular, jugó los Libertadores en el Gremio de Medellín por la cuarta fecha fase de grupos, siendo su primera participación en el dicho certamen. Durante el transcurso del torneo fue tenido en buenas actitudes, como la tenida frente a Newell's Old Boys de Argentina en la última fecha de fase de grupos con el Atlético Nacional, que se clasificó a los últimos octavos de final, donde se enfrentó al campeonato Defensor Atlético Minero. En dicha fase Franco fue fundamental, donde ganaron la serie de global 2-1, eliminó el campeonato de Defensores, ya que la siguiente fase fue eliminada por el Defensores Sporting de Uruguay, donde el Nacional tuvo que jugar frente a Santa Fe por las semifinales que la Liga Colombiana, y el día siguiente enfrentó al club uruguayo perdiendo los 2 partidos, remontando la serie frente a Santa Fe, pero perdiendo contra uruguayos, siendo eliminados de la Copa Libertadores con un gol de 3-0. El 21 de mayo de 2014 su equipo ganó al Junior de Barranquilla penales en el final del torneo de apertura, y Armani fue uno de los héroes de la victoria verdolaga. Su equipo ahora es el tricampeonato de Colombia por los torneos cortos. El día siguiente de consideración expresó su deseo de obtener las nacionalidades colombianas. En junio de 2015 ya cumple con la norma de FIFA para vivir a por lo menos 5 años de la nacionalidad por ser seleccionable para la selección colombiana. El 16 de octubre de ese mismo año, frente a la victoria de Brasil por la vuelta de octavos en la final de Copa Sudamericana, jugó su partido 100 en el Atlético Nacional por el mismo certamen continental. El 16 de noviembre de las semifinales frente a Sao Paulo fue fundamental para la clasificación de su club a la final del certamen, al impedir que el club brasileño anotara 2 lanzamientos de penaltis en la tanda de penaltis, por lo que fue reconocido como el mejor jugador del partido. Durante 2014 fue también un destacable su participación en la Copa Sudamericana, llegando a la final de la misma contra River Plate. Más allá de la derrota de 2-0 en el partido de vuelta jugando en Monumental, de Armani fue la figura de su equipo y fue aplaudido por la afición local.
Tiempo atrás había expresado su simpatía por este club argentino que poco tiempo se interesaba por sus servicios. En 2015 campeón torneo de finalización. El 20 de diciembre se convierte en el campeón del torneo de finalización luego de atajar 2 tiros penaltis y salir como figura del partido, además como un logro de ser el arquero con menos goles en contra todo el torneo, debido a que este título de Armani se convirtió en el portero con más títulos del Atlético Nacional, superando a los jugadores como René Higuita. 2016. Para la temporada 2016, a finales de este mes, él se consagró nuevamente como campeón de la Superliga Colombiana 2016 al vencer al Deportivo Cali 5-0 en el global. El 7 de febrero de ese año, por la segunda fecha, el torneo de apertura 2016 juega con un partido 150 con el club. Al 9 de abril, por la fecha 12, frente al Atlético Junior, Franco jugó con su partido 200 como profesional. Por los cuartos de final de Copa Libertadores, Franco tuvo decisivos para que los clubes pudiesen pasar la ronda de semifinales del torneo continental, nuevamente 21 años sin llegar a dicha ronda del torneo, siendo fundamental en la derrota 1-0 con el club de Argentina ante Rosario Central, evitando perder por más goles de la diferencia, siendo nuevamente fundamental el 9 de mayo de la vuelta de Medellín en la victoria 3-1 con Atlético Nacional, siendo importante debido a que su club inició el partido por debajo del marcador, además de evitar varias ocasiones de gol durante los primeros minutos del partido. Luego de las especulaciones que rodeaban la posible salida del portero nacional rumbo a River Plate, decidió renovar su contrato por 3 años en el conjunto de verdolaga. El 27 de julio se coronó campeón por Atlético Nacional de la Copa Libertadores al derrotar 1-0 Independiente del Valle, Ecuador, con gol de Miguel Borja. Asimismo fue subcampeón de la Copa Sudamericana 2006 debido a que al final nunca se dispuso a la raíz del accidente de la aviación que sufrió en las cercanías del municipio de La Unión. El plantel de Chapecoense, en el que fallecieron 71 personas, entre ellos casi todos futbolistas del club. Por ende, la Conmebol suspendió el final del torneo en forma indefinida por el pedido expreso de las autoridades del club colombiano que consagró el campeón al equipo brasileño. 2017, último año en el Atlético Nacional. La nueva temporada de Armani con el Atlético Nacional no estuvo exenta de éxitos, ya que con el Atlético Renaldo Rugar ganaron el torneo de apertura tras superar a la final deportivo de Cali con una goleada de 5-1 en el estadio Estadio Girardot. Sin embargo, la campaña de la Copa Libertadores 2017 fue mayor que la que el equipo quedó eliminado en la fase de grupos, ocupando el último lugar en la zona 1, enfrentándose a Botafogo de Brasil, Barcelona de Ecuador y Estudiantes de La Plata de Argentina. En el segundo semestre, sin compromisos internacionales y bajo el mandato técnico español Juan Manuel Lichillo, el Atlético Nacional fue eliminado en los cuartos de final del torneo de finalización, siendo el último partido de Armani con los verdolagas el 2 de diciembre de 2017 contra Deportes Tolima, que debutó en el paso de la siguiente fase del campeonato a través de los tiros desde el punto penal. El total de Armani tuvo 13 títulos en el Atlético Nacional, siendo el jugador con más conquistos en el club antioqueño, resumido en los 6 títulos de la primera A, 3 de la Copa Colombiana, 2 de la Superliga Colombiana, una Copa Libertadores y una Copa Sudamericana. River Plate. El 1 de enero de 2018 anunció a través de una red social de Instagram que salía del club por una decisión personal para el fichaje por River Plate y cumplir su sueño de jugar en un equipo grande de Argentina. Esencialmente en el equipo de sus amores, se expresó luego de que sus motivaciones eran ser tenido en cuenta por Jorge Sampaoli para jugar al Mundial 2018 con la selección argentina. El 3 de enero de Atlético Nacional confirmó la salida de jugadores y su pase a River Plate por el valor de $3.800.000 estadounidenses. Al 3 de febrero de 2018, Armani debutó como en el arco de River Plate para la victoria ante el Olímpico por 2-0 y fue elogiado por la prensa por su seguridad. El 14 de marzo del mismo año fue una de las figuras en la final de Supercopa Argentina 2017, disputada en Mendoza, donde el River Plate derrotó a Boca Juniors 2-0, siendo elegido como la organización del torneo con el mejor jugador del partido 2018-2019. Luego de disputar la Copa del Mundo con la selección argentina, Armani vuelve a una convocatoria en el club siendo suplente como el Germán Lux el 32 octavos de final en la Argentina, en la victoria 7-0 Argentina al River Plate frente al Central Norte de Salta. Por la segunda fecha de Superliga Argentina 2018-2019, Armani alcanza 800 minutos sin recibir un gol. Le arcó River por su liga, superando la marca de 788 minutos histórico de Amadeo Carrizo, la cual alcanzó el torneo 1968 jugando para el club millonario. El 1 de septiembre del empate de 1-1, gol entre River Plate y San Lorenzo, Armani alcanzó 975 minutos sin recibir goles en el arco, quedando como el segundo y mayor victoria de la historia de la primera edición de Argentina. La historia de Copa Libertadores 2018. Disputó la edición 2018 en la Copa Libertadores de América. En su primera aparición con el equipo argentino fue de dicho certamen. Franco fue figura en varios partidos de la Copa, siendo el arquero con más atajadas en dicho certamen. La actuación en el arquero de duelos indirectos como Racing e Independiente fueron fundamentales para que el equipo logre sostener el 2 empates 0-0 como visitante y así clasificó ganando los duelos restantes como local. Su mandato mano a mano contra Everton de la memorable semifinal entre River y Gremio
fue la clave para conseguir que lograra una victoria agónica y alcanzar a la semifinal contra su clásico rival. Una tajada memorable de la Copa Armani fue la final de River Plate y la Boca mano a mano contra Darío Benedetto en los minutos 90 cerraron el empate a la cancha de Boca y se dejó muy bien posicionado el River de cara a la vuelta. El tercer gol del partido de vuelta. El partido con despeje por efectuó Armani. 2019-2020, luego de su participación en la Copa Americana, Armani se reintegró al equipo de como miras al regreso de la Copa Libertadores del empate 0-0 River Plate frente al Cruzeiro de Brasil por el octavos de final. Hace su debut en la Liga de Argentina, siendo titular del empate 1-1 frente a los Argentinos Juniors por la vuelta de la serie de frente al Cruzeiro. Armani fue fundamental en la clasificación de River como en la siguiente ronda, mantenida el 0-0 a la nuevamente como en la ida, llevando la serie hasta la definición por penales, donde atajaría dos cobros en los que le permitieron al club eliminar el conjunto brasileño. 2020-2021, superando la suspensión de competiciones por la pandemia, Armani retomó su nivel siendo fundamental para River entre competiciones domésticas como internacionales. 2021 ganó su primer título en la liga como en River, siendo la figura del equipo y renovó su pertenencia a la selección argentina ganando la Copa América, regresando en Brasil. Mundial de Rusia 2018. Tras su salida a River Plate generó en enero de 2018 sus enormes actuaciones como el largo millonario no pasaron despreciables para el cuerpo técnico de la selección argentina, quien la empezó a seguir de cerca. Fue así el 21 de mayo de 2018 el entrenador Jorge Sampaoli lo incluyó en la lista de 23 jugadores que disputaría la Copa Mundial FIFA 2018 en Rusia. Armani debutó en la selección argentina el 16 de junio de 2018 en la calidad de titular y en el último encuentro con el grupo D frente a la selección de Nigeria, en el cual los albicelestes debía ganar por lograr un alienado pase a la siguiente fase. Luego del campeonato de Islandia 1-1 con la derrota de Croacia 0-3, Armani, que había quedado como reemplazo de Will Cabello, luego los paperrino de rendimiento de este último de los encuentros previstos ante Nigeria, Armani tendría que una aprobada actuación tapándole una pelota clave al delantero Lindo Hidalgo, aunque fallaría el intento de atajarle el penal de Víctor Moses, que pondría en aprietos al colombiano nacional, ya que un empate dejaría fuera de las fases de grupos. Pase esto, Argentina lograría una agónica clasificación venciendo sobre la hora a los africanos 2-1, completando su buen debut. Volvería por ser arquero titular el siguiente partido de la selección ante Francia por los octavos de final, donde este partido, para el que olvidó la defensa argentina de la albiceleste, caería 4-3, quedando eliminado del Mundial. Consideración del puesto 2018-2020. Ahora bien, sería el nuevo convocatorio de la selección argentina, doble fecha de FIFA del mes de septiembre hasta la ocasión del nivel de Sampaoli para disputar los primeros encuentros conjuntos albiceleste. Posteriormente la Mundial ante Guatemala y Colombia sería uno de los tres guardametas citados para Scaloni. Esta gira por Estados Unidos junto a Jerónimo y Sergio Romero y participaría como parte del plantel totalmente renovado. Armani sería defectado del amistoso de Guatemala, aunque así sería el portero titular de Colombia, donde Armani lograría mantener el arco argentino en cero luego de un áspero encuentro entre ambas selecciones que terminaría en un empate de 0-0. Armani es nuevamente convocado en la selección por la doble fecha de FIFA del mes de marzo por el entrenador Lionel Sampaoli, siendo partícipe de la derrota de Venezuela 3-1 disputado por Wanda Metropolitano, luego de que sería seleccionado para disputar la Copa América, mencioné siendo el portero titular del albiceleste, debutando contra Colombia con una derrota 2-0. En el segundo partido de fase de grupos contra Paraguay 1-1 cometió un bloque para intentar despejar el balón al salir del área, pateando Denis González y casi sale expulsado. Aunque no solo se le ganó una tarjeta amarilla, luego también atajaría un penal a sí mismo, jugador evitada una derrota en su selección. Luego atajaría otros partidos contra Qatar, dos victorias 2-0, clasificando a cuarto final, donde se enfrentaría a Venezuela con victoria 2-0, que pasando a la semifinal en donde se esperaba. El anfitrión Brasil, lamentablemente Argentina quedó afuera de la final tras perder el 2-0 de manera que jugaría el tercer puesto contra Chile, en la cual la selección albiceleste ganó 2-1, quedándose como tercer puesto de Armani y se retiró de la competición recibiendo 6 goles. Ya en 2020 Armani siguió siéndole una pieza clave para el terreno de Lionel Sampaoli, quien lo convocó para la doble fecha de eliminatorias, donde la selección derrotó 1-0 a Ecuador y logró un histórico triunfo a la altura de La Paz frente a Bolivia 2-1. También en la serie titular del empate 1-1 con Paraguay y en la victoria 2-0 frente a Perú en Lima, donde la Copa América 2021 solamente disputó un encuentro, siendo relegado en el banquillo de decremento del guardameta Emilio Martínez. Finalmente se consagró campeón del certamen de la selección argentina de fútbol. Argentina no conseguía desde 1993. Finalmente ganó la Copa Qatar sin jugar ningún partido en 2022. Chau, suscríbete, dale like y compartí.